Hola a todos, sé que es un momento de pronto tener un poco de refrigerio. Vamos a empezar, agradecemos contar con la atención de toda la audiencia. Este tema que nos acompaña hoy es un tema que está en mi corazón, es el tema de integridad pública. Contamos en esta ocasión con speakers y panelistas de muy alto nivel que nos estarán compartiendo sus experiencias, sus casos de estudio y cómo ellos han implementado el tema de integridad a un nivel regional y a un nivel de institución pública. Durante estos 2 días de jornada hemos tenido la oportunidad de conocer experiencias sobre tecnología, sobre la apertura de datos en los sistemas de contratación pública, transformación digital, implementación de compras públicas sostenibles, entre otras, que nos han mostrado diferentes acciones que nos permiten generar un puente entre el gobierno, los ciudadanos y el sector privado. Pero, ¿qué hay más allá de esto? Si en una cosa podemos estar de acuerdo, es que la ineficiencia y la corrupción tiene consecuencias nefastas que han generado unas nefastas consecuencias para el progreso de nuestros países. Y la pregunta correcta que nos debemos hacer aquí es ¿cómo hacer para reconstruir la confianza ciudadana en la gobernabilidad democrática como vehículo para garantizar el acceso a los derechos del ciudadano? ¿Qué tal si conectamos valores como la transparencia y la ética con elementos como la eficiencia, el valor por dinero, la sostenibilidad y la innovación? ¿Qué creen ustedes que resultaría? Yo considero que resultaría una fórmula maravillosa en la construcción de un sistema de integridad pública, que solo es posible si es tejida con hilos de voluntad, de propósito y de buenas decisiones tomadas por personas responsables, comprometidas y conscientes de la importancia de generar valor público para lograr mayor bienestar social. Porque al final somos las personas que estamos detrás de los procesos y que depende de nosotros generar o no un impacto positivo en nuestras sociedades. Cuando posibilitamos contrataciones públicas con integridad y con proyección hacia un bienestar social, resultan prácticas exitosas como la construcción de carreteras o puentes sostenibles con valor por dinero que acercan distancias y conectan, venta de medicamentos sin sobreprecios para dar acceso al derecho a la salud de los ciudadanos, o la construcción de escuelas y el urgente acceso al derecho de la educación para disminuir la pobreza y la desigualdad. Porque considero que no hay mejor nación que la que prepara el futuro de sus ciudadanos y sobre todo la de sus ciudadanos más pequeños, los niños, que son nuestros hijos igualmente, porque ellos serán nuestros futuros líderes, los futuros servidores públicos, los futuros proveedores y los futuros ciudadanos. Este es un tema que definitivamente nos incumbe a todos para generar acceso a derechos, para potenciar la responsabilidad y el compromiso de cada uno de los actores que están involucrados en el proceso de compra pública, la sociedad civil, los proveedores, los ciudadanos, inclusive los organismos internacionales, por lo que no es una tarea fácil. Es un tema que nos compete a todos y es un desafío que tenemos que generar un compromiso entre todos los que hacemos parte de este sistema. Para dar paso a nuestro primer panelista, me gustaría introducir al doctor Gregorio Montero, quien tiene una extraordinaria trayectoria profesional que permite tener una visión integral de la región. Fue secretario general del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo CLAD y actualmente se desempeña como asesor del Ministerio de Administración Pública y de Educación de la República Dominicana. Bienvenido, doctor Montero. Tiene la palabra. Bien, muy buenas tardes. Sí, mediodía justo. Bueno, la verdad que un placer, además de agradecer a la organización de esta interesantísima
conferencia en la persona de la directora general de Contrataciones Públicas, la doctora Yocasta Guzmán, y la verdad que un honor estar aquí entre damas. Ha sido muy recurrente, y fíjate que me dan la oportunidad de exponer primero. Bueno, siendo solidario con el género. No sé si se está escuchando bien, ¿eh? ¿Se escucha bien? Perfecto. Miren, creo que este panel, igual que los demás, claro, pero este en particular tiene una importancia capital, porque hay una dimensión de las contrataciones públicas que es fundamental tomar en cuenta en el contexto de la administración pública del siglo XXI. Y tiene que ver precisamente con la ética y con la integridad, que con una facilidad enorme son olvidadas al momento de diseñar los sistemas, al momento de desarrollar los procesos. Y creo que América Latina, y la República Dominicana también, lógico, tiene una deuda pendiente con el tema de la ética y la integridad, no solo por lo que implican las contrataciones públicas para el combate efectivo de la corrupción administrativa, no solo por eso, sino porque la confianza en los sistemas de contrataciones públicas es determinante. Y ustedes saben que en América Latina, y todas las mediciones lamentablemente así lo plantean, una buena parte de nuestros países tiene un problema serio, o de nuestras instituciones en nuestros países, tienen un problema serio de credibilidad y de confianza ciudadana. Entonces, con el volumen en términos económicos que representan las contrataciones públicas en la región, bueno, alcanzan desde el 14, el 16, el 20 del Producto Interno Bruto. O sea, no estamos hablando de cosas menores. Imagínense ustedes si no se genera en la población un ambiente de confianza con las instituciones estatales, que todas están sometidas, evidentemente, a la aplicación o a la observación del sistema de contrataciones públicas. Pero en esta reflexión y en lo que atañe a América Latina, hay que tomar muy en cuenta también, cuando hablamos de los sistemas de contrataciones públicas y toda la parte de integridad y de ética y de valores para el ejercicio de las actividades que alrededor de ella tienen que darse, una pregunta que tenemos que hacernos es, ¿y dónde se enmarcan las contrataciones públicas? Porque por el volumen de dinero que se mueve, parecería que esto está más dirigido al ámbito privado que al ámbito público. Entonces, deberíamos tener muy en cuenta que para que los sistemas de contrataciones públicas funcionen de forma efectiva y asumamos la integridad como una cuestión central, tenemos que analizar algunas cuestiones superiores que tienen que ver precisamente con el Estado moderno, con el Estado del siglo XXI. Entonces, no podemos hablar de sistemas efectivos de contrataciones públicas si no entendemos qué significa la cláusula social del Estado, porque el Estado del siglo XXI se tiene que sustentar obligatoriamente, y no hay oportunidad para la negociación en este renglón, se tiene que sustentar en las cláusulas de derecho, la cláusula social, la cláusula democrática y la cláusula de justicia. Entonces, cuando analizamos las contrataciones públicas en el ámbito social del Estado, hay un llamado total a la aplicación de valores, al cumplimiento de cánones éticos y morales, pero hay también un llamado al compromiso con la sociedad, al compromiso con la ciudadanía, al compromiso con las personas. Cuando conectamos esto mismo con la dimensión del Estado de Derecho, tenemos que tomar en cuenta que las contrataciones públicas expresan no solo la obligación de respetar el ordenamiento jurídico establecido, sino que hay la obligación también de observar y reconocer los derechos fundamentales de las personas. Por ejemplo, el derecho a la seguridad jurídica, el derecho de igualdad
que implica la inclusión en todas sus dimensiones. Es decir, no es un invento, es que hay un llamado desde la propia configuración del Estado. Y esto nos coloca, en consecuencia, en la dimensión de la administración pública, que varios documentos que se han estado aprobando en la región, incluso la OEA, de alguna manera ha dimensionado el tema, el Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo lo ha hecho a través de varios documentos, que se habla de la administración pública del siglo XXI. La administración pública cambió y algunos ni siquiera nos queremos enterar, porque a veces no es que no nos hemos enterado, es que no queremos hacer conciencia de lo que significa enterarse de que la administración pública del siglo XXI ya no es ni seña de la administración del siglo XX, mucho menos de la del siglo XIX. Es que hoy las personas, los ciudadanos, el ser humano es el factor central para la actividad administrativa. Y las contrataciones públicas, reiteramos, tienen una implicación enorme en el quehacer de la administración pública. Esas son dimensiones que tenemos que tomar en cuenta. La economía social hoy no es un cuento. La economía social hoy no es ni siquiera una elección, es una obligación, porque si no somos capaces de desarrollar políticas en solidaridad, sobre todo en solidaridad con los más pobres, con los que menos pueden, seguiremos entrampados en una lamentable trampa, vale la redundancia, que está hoy América Latina. América Latina es la región del mundo que más ha crecido económicamente en los últimos 25, 30 años. Pero qué cosa es que en América Latina la pobreza alcanza a unas 175 millones de personas. ¿Cómo es eso? Que si hemos crecido de manera sostenida, somos una de las regiones más pobres en el mundo. Pero por otro lado, a pesar de haber crecido de manera sostenida económicamente, América Latina es la segunda región más desigual del mundo, solo detrás del África subsahariana. Es que en América Latina el 10% de los ricos controla el 71% de las riquezas. Entonces aquí hay un problema serio de distribución de riquezas y la pregunta es, ¿no es ético, no es moral que las contrataciones públicas se conviertan en un mecanismo, en un instrumento para la disminución de la pobreza y la desigualdad, si se maneja a través de ella más del 15% del Producto Interno Bruto? Entonces tenemos que hacer reflexiones mucho más allá del simple sistema, sino con qué están conectados, con qué está conectado el sistema de las contrataciones públicas. Y ahí hay que reconocer el rol que juegan los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Cómo podemos pensar los sistemas de contrataciones, los sistemas de compra, en su dimensión jurídica, en su dimensión procedimental, en su dimensión tecnológica, en su dimensión humana, que no podemos olvidar nunca la dimensión humana de los sistemas de contrataciones? ¿Cómo podemos analizarlo al margen de los objetivos de desarrollo sostenible? ¿Qué es lo que nos presenta los objetivos de desarrollo sostenible como desafío fundamental? Son muchos, pero hay un desafío fundamental que tiene que ver con la eliminación de la pobreza. Así lo dice uno de los objetivos, del 2015 al 2030. Así lo plantean. La reducción de la desigualdad, pero también todo el tema relacionado con la institucionalidad. Hay que pensar en el objetivo número 16. Ese objetivo 16 es una convocatoria a que los sistemas de contrataciones públicas también se desarrollen en un marco de institucionalidad que garanticen los derechos, que garanticen la paz y que garanticen la justicia social y justicia jurisdiccional. Creo que debo dejarlo ahí por el momento y estoy sometido luego a cualquier otra inquietud. Claro, doctor Montero, y antes de pasar a la próxima panelista, usted ha dicho algo muy importante y es el tema de la gestión de las personas. De la gestión de las personas. El funcionario público en el siglo XXI es el foco.
Y los funcionarios públicos diariamente están expuestos a situaciones que pueden atentar contra la integridad en las contrataciones públicas. Situaciones como el desconocimiento de la ley o de cómo cumplir un procedimiento, o situaciones de soborno, de tráfico de influencias, etcétera, y riesgos en cada una de las fases de contratación. Esto trae unos enormes costos, como usted también lo ha mencionado, que generan desconfianza, ineficiencia, pobreza y desigualdad. ¿Qué medidas deberían adoptar los entes rectores y las unidades de contrataciones públicas para generar una cultura de integridad y formar y empoderar a los funcionarios para que lideren y gestionen procesos de transformación mediante la contratación pública para llegar a alcanzar ese bienestar social de los ciudadanos, por supuesto? Sí, miren, nosotros hemos planteado y estamos convencidos de ello, de que la integridad en la administración pública en sentido general pasa necesaria y obligatoriamente por la articulación de una estrategia ética y de integridad en el servicio público, en sentido general. Claro, para el caso de las contrataciones públicas hay que hacer las matizaciones necesarias, porque producto de lo que ellas representan, el servidor público que trabaja en el área de contrataciones está sometido a un mayor nivel de presión y está más expuesto al dilema ético. Eso es claramente comprobable. Ahora, nosotros decimos que en un sistema de contrataciones públicas la parte humana no solo debe apuntar a la fórmula histórica de la capacidad de hacer bien las cosas, de la capacidad de gestionar bien. Además de la capacidad de gestionar bien, es decir, tiene que tener capacidad para poder garantizar eficiencia y para poder de alguna manera satisfacer las necesidades ciudadanas, hay que apostar también a esa integridad. Por eso nosotros decimos, y hay un documento del CLAD que así lo planteó en su momento, que hay que hablar del servidor público del siglo XXI. Y para las contrataciones públicas esto tiene una mayor necesidad. Por ejemplo, el servidor público que tenga bajo su responsabilidad los sistemas de contrataciones públicas tiene que ser socialmente sensible. O sea, saber que su función no se limita a un hacer, sino que a través de su función él puede garantizar mayor nivel de equidad, aportarle a la solución de los problemas de pobreza y de desigualdad. Ese servidor público es el que necesitamos ahora para las contrataciones públicas. Y por último, hay que rescatar el principio de responsabilidad. Porque por la irresponsabilidad de muchos funcionarios públicos en los distintos niveles es que hemos llegado en algunos países de la región a tener los niveles de falta de institucionalidad que se expresa en algunos países, falta de confianza y niveles de ineficiencia, y en consecuencia esto apunta a mayor nivel de pobreza y a mayor nivel de desigualdad. Entonces creo que ese servidor público del siglo XXI tiene que casarse con algunos conceptos y principios que son fundamentales. Y olvidaba decir la innovación. Alguien que trabaja en los sistemas de contrataciones públicas tiene como imperativo ético ser innovador, porque con la cantidad de inconvenientes que se arrastran, si no sacamos de donde a veces no hay, y que tiene que ver mucho con la innovación para hacer mejor las cosas, pudiéramos seguir teniendo déficit y no avanzar lo suficiente. Muchas gracias, doctor Montero. Siempre es un placer escucharlo. Servidor público capaz, honesto, con vocación de servicio, compromiso social e innovación. Ese debe ser el nuevo perfil del funcionario público del siglo XXI. Y esto nos permite pasar a nuestra siguiente presentación. El Departamento Administrativo de Contrataciones Públicas de Cali ha sido un emprendedor en el cambio de la cultura organizacional,
para generar compradores públicos conscientes, líderes para generar valor público. Nos acompaña en el panel Luz Adriana Vázquez, ella es la directora del Departamento Administrativo de Contrataciones Públicas de Cali, quien nos estará contando este caso como un ejemplo de integridad institucional. Adelante, Luz Adriana. Muchas gracias, Elena. Muy buenos días para todos. Muchas gracias a los organizadores y a la RIC por haber invitado al municipio de Cali, Colombia, a esta importante 15ª conferencia anual. Bueno, yo tengo unas imágenes con las que me voy a ayudar. Doctor Gregorio, muchas gracias por su exposición, que además es motivante. Conté las veces que repitió la palabra humanidad, la palabra humano, y fueron 7 exactamente, y le doy las gracias porque me permite introducir un ejemplo que hoy queremos compartir de la Alcaldía de Santiago de Cali, que es un ejemplo de integridad, con un concepto que hemos acogido, que es el comprador público consciente, y ahora veo que ese puede ser un concepto que a nivel interno acogimos para hablar del comprador del siglo XXI. En ese sentido, pues no les voy a hablar de mí como directora, creo que tampoco del alcalde. Yo hoy vengo en representación de 90 servidores públicos conscientes de la Alcaldía de Santiago de Cali que hoy trabajan por transformar vidas. Ellos son algunos de estos servidores públicos conscientes y es difícil un poco acá representar esto, su alegría, su esperanza y la ilusión que tienen por transformar a partir de ser conscientes del propósito que llevan detrás de su labor. Esta imagen fue tomada el 21 de marzo de este año en un evento donde en Cali a un promedio de 300 empresarios, estos servidores públicos conscientes, socializaron herramientas para generar oportunidades y de inclusión social, de un trabajo que venían haciendo alrededor de 2 años atrás. En ese sentido, tratar de aterrizar el concepto de integridad en una persona lo definimos así. Para la Alcaldía de Santiago de Cali, el comprador público consciente es el que entiende que su trabajo transforma vidas, no solamente desde un concepto, sino precisamente desde la responsabilidad que esto implica, desde lo que hay detrás, de saber que va más allá de un procedimiento. Y en ese sentido, entendiendo a este servidor público consciente, y parte de la estrategia era tratar de generar un balance en la toma de decisiones de los servidores públicos. Es verdad que los servidores públicos que trabajan la compra pública están constantemente expuestos y lejos de hablar en este caso de corrupción, creo que muchos de los errores que se presentan en ocasiones es por desconocimiento, ¿sí? Desconocimiento desde la práctica. A veces la teoría y la práctica, una cosa es la realidad, una cosa es la realidad y otra cosa es el ideal. A veces los servidores públicos desde el ideal quieren impactar y desde la realidad a través de su marco normativo y en general diferentes limitaciones no lo pueden hacer. Y este balance de la toma de decisiones lo hemos representado con esta imagen, y es que el servidor público consciente, el comprador consciente, es aquel que tiene un equilibrio entre la satisfacción de las necesidades como un objetivo principal, sin sacrificar la calidad, sin generar malas prácticas, trabajando en procedimientos con selección objetiva, cumpliendo los procedimientos además, pero paralelo a ello, con la conciencia de que puede impactar positivamente con la inversión de estos recursos, y allí hablamos entonces del concepto de mayor valor por dinero, hablamos del concepto de inclusión, que se ha repetido constantemente, inclusión de mujeres, inclusión de microempresarios, en general de grupos poblacionales vulnerables. Entonces, para la alcaldía, el servidor público consciente es el que entiende este equilibrio que finalmente se ve representado en multiplicar beneficios para la ciudadanía. Este es un ejemplo materializado en la realidad de lo que pueden hacer servidores públicos conscientes. Muestra las caras del cambio. Mi nombre es Ingrid Joana Caicedo. Liliana Cerón. Carlos Alfredo Dorado Escobar. Alejandra Osorio. Mi nombre es Mariluz Castro. Mauricio Anguero Mejía. Susana Cuellar. Karen Inés Hurtado Valencia. En el 2017, en la administración del alcalde Maurice Armitage, transformamos la contratación en una herramienta que permitiera generar oportunidades de progreso para los sectores vulnerables. Para este piloto, contratamos el servicio de vigilancia para la alcaldía de Cali,
estableciendo una condición técnica. El 10% de los puestos de trabajo debían estar a cargo de mujeres cabeza de hogar. Estuve buscando empleo en muchas empresas y por ser madre cabeza de hogar, siempre lo dejaban uno en espera. Me dieron la oportunidad de estar acá en el consejo, pues gracias a Dios estoy muy bien. Pues tengo mis 2 niñas, con esto tengo el sustento de mi casa, ellas, lo de su colegio, o sea, realmente ha sido buenísimo. Las mujeres también tenemos la capacidad de aportar muchos elementos a este gremio. Asimismo, establecimos que al menos 4 puestos de trabajo estuvieran a cargo de personas en condición de movilidad reducida. Pisé una mina antipersona y entonces pues me ocasionó esas lesiones. Agradecimiento por la oportunidad de empleo, ya que había buscado muchas veces busqué oportunidades y por mi situación de discapacidad era muy difícil. Yo tengo un trauma raquimedular nivel T7, T8 por herida por arma de fuego. Soy víctima del conflicto armado del municipio de Pradera Valle. Es muy chévere que hayan tomado esa iniciativa porque pues le cambia la vida a uno vincularse laboralmente. Nos están dando la oportunidad a las personas que con alguna condición de mostrar nuestras destrezas y de salir adelante. Con estas condiciones pudimos transformar la vida de 107 familias, sacando el mayor provecho de nuestros recursos. Con la iniciativa del alcalde Armitage de replicar esta cláusula social, consolidamos una estrategia de inclusión al interior de la entidad y firmamos el decreto para que en el 2019 se sumaran otros 14 procesos. Este ejemplo de inclusión social nos demuestra que los compradores públicos conscientes transforman vidas y que nuestros contratos son sinónimo de progreso social. Cali progresa contigo. Alcaldía de Santiago de Cali. Este es un ejemplo en la práctica de cómo podemos balancear la satisfacción de una necesidad, tratando de impactar positivamente a nuestro territorio con los recursos, vinculando personas en condición de vulnerabilidad para que realmente se multipliquen los beneficios de los recursos públicos que invierten servidores públicos. ¿Cómo lo hemos hecho? Nosotros destacamos 3 claves en este proceso. 1, el rol estratégico de la compra. Primero, a el más alto nivel se reconoció la importancia que tiene la contratación pública para transformar el territorio. Para la alcaldía, la contratación, el contrato, es sinónimo de desarrollo y sinónimo de transformación social, desarrollo económico. Y en ese sentido, dejó en el municipio de Santiago de Cali de ser la contratación solamente un proceso de apoyo para convertirse en un proceso estratégico al nivel de herramientas como el presupuesto y la ordenación pues, del gasto o la planeación. ¿Cómo lo hicimos? Reconociendo, una vez entendemos la importancia de la compra pública y el valor que tiene, pues en coherencia hay que darle el valor al servidor público que todo el tiempo decide en un análisis del sector, estableciendo un pliego de condiciones, elaborando criterios de evaluación, darle la misma importancia, y es que es el aliado más importante de la administración pública para poder conseguir sus objetivos, para llevar beneficios al territorio. Y esto representado en beneficios de un promedio de 2.2 millones de habitantes, que es el promedio de habitantes que tiene la ciudad de Santiago de Cali. Generando ese balance fue la primera clave, poniendo el tema a un nivel estratégico, y la segunda clave se conecta inmediatamente y es si el corazón es el servidor público que operativiza estas acciones y constantemente decide, había que poner el foco en ellos. ¿Cómo generamos competencias? ¿Cómo los ayudamos a mejorar en su labor a partir de haberles puesto un propósito? Y es que no pierden su tiempo en un procedimiento y en algo muerto, no. Fueron conscientes de que trabajan todo el tiempo por transformar vidas, son personas trabajando por personas. Y generamos espacios de sensibilización, espacios de gestión del conocimiento, donde ellos podían pensar, tratar de crear herramientas para ver cómo impactaban barreras como la falta de legitimidad institucional que producen los malos manejos en la contratación pública. Han sido más de 300 procesos formativos en estos temas de contratación. En principio, estos 90 servidores públicos fueron conscientes, lo aprendieron para multiplicar esta experiencia hoy con otros 500 compradores públicos que están en ese proceso haciendo las mismas socializaciones. Creamos un curso de inducción a las compras públicas que es único en mi país, porque fue creado por estos servidores públicos conscientes a partir de
reconocer e identificar la problemática que se repetía en el tiempo en el municipio y a partir de su conciencia de la importancia del tema, el querer generar herramientas para mejorar y no cometer los mismos errores. Adicionalmente, un manual de contratación escrito como una guía, que es el manual del servidor público consciente, que todo el tiempo lo acompaña y le muestra ejemplos de cómo resolver los problemas que se han enfrentado día a día. Esto a partir de hacer una identificación previa de la problemática, de poder organizar los datos y nuestras compras. Hoy el municipio de Santiago de Cali sabe que tiene más de 1.700 líneas de compra y que contrata desde un refrigerio hasta actores para poder reproducir sus políticas públicas y llevar beneficios al territorio. La última clave es cómo convertir esas buenas prácticas mientras las desarrollaban, las interiorizaban y una vez ya era una realidad, esas buenas prácticas las transformamos en procesos y procedimientos, recopilado en manuales y lineamientos que hoy hacen parte del sistema de gestión de calidad del municipio de Santiago de Cali, con diferentes estrategias. Una de estas estrategias fue sacar a los compradores de los escritorios y llevarlos a las obras, llevarlos al territorio. Esta alcaldía se ha caracterizado en estos 4 años por hacer una inversión de más del 80% del presupuesto en causas sociales, específicamente en la educación para el progreso, construyendo más de 18 colegios, reformando más de 200 instituciones educativas. Y este grupo de servidores que ustedes pueden apreciar fueron los servidores que estructuraron estos procesos de contratación y los sacamos del escritorio después de 1 año para que fueran a las obras y vieran en qué se había convertido el trabajo que habían hecho por meses en el escritorio. Para ellos es impactante ver lo que pueden lograr desde allí y cuando los llevas al territorio, en una población, en un grupo vulnerable y les muestras el impacto que tiene su labor, le generas propósito. No sienten que están perdiendo el tiempo. Perder el tiempo, que es lo más valioso, a ellos los desmotiva. Cuando les das valor, le muestras lo importante de su labor y que es un aliado estratégico, responden. Y responden creando herramientas, responden innovando, responden precisamente con la creatividad. Este es un ejemplo de personas trabajando por personas. Y en esta última diapositiva yo quisiera acompañarlos, si la leen conmigo en voz alta. Usted está en Cali para que vea. Pues muchas gracias, Luz Adriana, por contarnos esta experiencia tan valiosa que permite mostrar cómo las compras públicas van más allá de una tarea administrativa, conectando el propósito del funcionario consciente y no solamente para generar o para lograr un interés general, sino para generar un valor agregado.